de ADEPA de 2021. El título del Ateneo es Preservación de la Fertilidad. En nombre de la Comisión Directiva de ADEPA y en especial de la doctora Marta Suárez, le agradecemos a todos la presencia, y muy en particular a los disertantes, y personalmente les agradezco a la asociación la posibilidad de organizar este Ateneo desde el hospital. Las preguntas se pueden hacer por chat después de las 3 disertaciones que habrá, y se contestarán al final de las presentaciones. Ahora, cuando comiencen, les pido que silencien sus celulares. El primer tema que se tratará es el de preservación de fertilidad, de la fertilidad en niñas y adolescentes con patología hemato-oncológica, que está a cargo de la doctora Karina Maidana, que es médica pediatra endocrinóloga, médica del hospital, que trabaja en nuestra sección, y es miembro de la Sociedad Argentina para la Preservación de la Fertilidad, de la Comisión Directiva. En segundo lugar, la doctora Miriam Bonifacio, que es médica tocoginecóloga, certificada en ginecología infantojuvenil. Ella trabaja y se desempeña en la sección de fertilidad y ginecología infantojuvenil del hospital. Disertará sobre técnicas de preservación de la fertilidad en pacientes que recibirán terapias gonodotóxicas. Y en tercer lugar, la doctora Itatí Albamonte presentará el tema Estudio de la reserva germinal y análisis de moléculas activadoras del crecimiento folicular. La doctora es licenciada en genética, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el Laboratorio de Reproducción Humana de la Universidad Maimónides, docente de la Universidad Maimónides y presidenta de la Sociedad Argentina para la Preservación de la Fertilidad. Bueno, le damos inicio. ¿Escuchan todos bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces damos inicio a la primera disertación de la doctora Maidana. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, empezamos. Vamos a hablar de la preservación, como dijo la doctora Forclas, de la preservación de la fertilidad en niñas y adolescentes con patología hemato-oncológica, sin conflictos de interés. Y esta es la agenda que desarrollaremos. Hola. No está la presentación. Ay, a ver, puse a compartir. Tiene un botón verde en... Sí, ya está. No, tardó en cargar, perdón, vuelvo. Vamos. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Para chiquititas estas ventas? Sí. Ahí está. Bien. Bueno, este es preservación de fertilidad en niñas y adolescentes con patología hemato-oncológica. Esta es la agenda que desarrollaremos y, bueno, la tasa de sobrevida de los niños con antecedentes de cáncer es superior, en muchos casos mayor al 80% en la actualidad, debido a un marcado avance terapéutico en los últimos 50 años. Por ejemplo, en el Reino Unido se estima que 1 de cada 630 adultos jóvenes habrá tenido como antecedente cáncer infantil. Alrededor de 3 de 5 desarrollarán complicaciones que se conocen tardías, que se conocen como efectos tardíos. La prevalencia de las alteraciones endocrinas es alrededor del 50%, relacionadas con la malignidad subyacente, fundamentalmente con el tratamiento, la edad, el diagnóstico y el género. Se sabe que el compromiso de la fertilidad ocurre entre el 8 y el 12% de las mujeres sobrevivientes. En el 2006, un estudio determinó que el 20% de las sobrevivientes pediátricas y el 50% de las adultas tenían dificultad para lograr su primer embarazo. Ellas presentan menor probabilidad de haber tenido al menos un hijo biológico a los 37 años y dificultades para concebir su primer hijo, comparadas con sus hermanas. Tenían mayor requerimiento de técnicas de reproducción asistida y presentaban mayor riesgo de parto prematuro. En este gráfico podemos observar lo que les mencionaba. En la línea azul corresponde a las hermanas, en las líneas rojas a las pacientes, tanto como en la tasa de embarazo como la de recién nacido.
En cuanto a la epidemiología, estos datos corresponden al registro, a las fuentes del registro oncopediátrico argentino. Vemos que el porcentaje de las frecuencias relativas, en primer lugar se encuentran las leucemias, correspondiendo a un 37%, los tumores seguidas por los tumores del sistema nervioso central, y en tercer lugar por los linfomas y los tumores reticuloendoteliales. Vemos que la tasa de incidencia de cáncer en menores de 15 años del 2000 al 2016 se mantuvo constante. En este periodo correspondía a 129.9 casos anuales por millones de niños. La sobrevida estimada a los 5 años en las leucemias, porque hemos dicho que es la patología de mayor prevalencia, es de 67.1%. Vemos en esta tabla que la sobrevida a los 3 años, en la medida que ha avanzado en los distintos periodos, ha mejorado, pasando de un 63, superando ahora el 72%. En cuanto a los riesgos de trastorno de fertilidad, se dividen en bajo, mediano y alto grado. Encontrándose las leucemias linfoblástica aguda, corresponde a un bajo grado de riesgo de trastornos de fertilidad. Las leucemias mieloblásticas corresponden a un segundo grado, y las de alto riesgo encontramos a las pacientes que requieren tratamiento con radioterapia corporal total, radioterapia pelviana, trasplante de médula, linfoma de Hodgkin, sarcomas de tejidos blandos y sarcomas de Ewing con metástasis. En cuanto al efecto del tratamiento, en cuanto a la cirugía, obviamente si es una oforectomía bilateral, el riesgo de infertilidad es del 100%. Si fuese una oforectomía unilateral, el riesgo es bajo o nulo, pero sí debemos tener en cuenta las adherencias tubáricas y las alteraciones de transporte de ovocitos. Me parece a destacar en la radioterapia, sabemos que con una dosis mayor en la radioterapia en ovarios, depende de la dosis y la edad. Y se sabe que con una dosis mayor a 2 Gray tenemos una disminución del 50% en los folículos. En cuanto a la quimioterapia, me parece que a destacar que todos los agentes quimioterápicos alteran el folículo maduro y pudiendo producir amenorrea, y los alquilantes y el cisplatino además producen, además de esto, de la alteración del folículo maduro, también afectan a los folículos primordiales, produciendo disminución del pool folicular. En las dosis, la quimioterapia altamente gonadotóxica, en ellos se encuentran, en esta categoría se encuentran el busulfán, la lomustina, ciclofosfamida y la procarbacina. Vemos que la afectación en el útero y en el ovario, la afectación en el útero es mínima. O sea, es muy poca. Aquí podemos ver en estas fotografías, una de células de la granulosa pre-quimioterapia y post-quimioterapia. En la radioterapia, en cuanto a la radioterapia, tenemos que afecta al eje, tenemos daño válvico y daño uterino. En estas tablas podemos ver que cuanto más chica es la paciente, mayor es la dosis que necesita una mayor dosis para ser afectada. Tanto en este gráfico y acá lo que podemos ver es, este trabajo se separó en 2 grupos. Pensando en una radioterapia, se determinó la radioterapia y los grupos eran menores. En el grupo azul son los pacientes de 0 a 12 años y en el amarillo los pacientes de 13 a 20 años. Vemos que a igual dosis, el porcentaje de pacientes más afectados fue la de mayor edad, el grupo de mayor edad. Esto es para falla ovárica aguda. En cuanto al útero, la radioterapia corporal total, estas pacientes tienen mayor riesgo de abortos espontáneos, partos prematuros, hijos con bajo peso al nacer, y el tamaño uterino se afecta fundamentalmente en las más jóvenes y con dosis de radioterapia, altera la elasticidad muscular y los vasos uterinos. La dosis de radioterapia abdominal o pélvica afecta en las niñas más que en las adultas, y tener en cuenta que con una dosis de radioterapia mayor a 30 Gray, el daño en el útero es irreversible. Se
sabe que la recuperación ovárica es variable, algunas tendrán insuficiencia ovárica prematura permanente con infertilidad y deficiencia de estrógeno y otras recuperarán la fertilidad transitoriamente, pudiendo asimismo presentar luego una falla ovárica precoz. En esta tabla, si bien tiene muchos datos, me parece importante destacar la dosis de ciclofosfamida, que es la dosis que el agente alquilante que se usa como parámetro de gonadotoxicidad en las mujeres es de 5 gramos por metro cuadrado, y en las niñas de mayor a 15 gramos por metro cuadrado. Y las dosis de los otros alquilantes que pueden afectar la fertilidad son los que son para como condicionantes de trasplante, y tenemos además de la ciclofosfamida a la busulfamida. Como les había dicho, la ciclofosfamida es la droga quimioterapia que se usa como parámetro, y se sabe que el daño además es acumulativo. Muchas quimioterapias quieren varios ciclos de los distintos agentes, y esto se calcula mediante estas equivalencias. La función ovárica, de acuerdo al tratamiento recibido, vemos que esta es la curva de incidencia acumulativa en las pacientes menores de 40 años, estas son las pacientes a las que solo recibieron agentes alquilantes, a las pacientes que recibieron solo radioterapia, y vemos que el daño es sinérgico, tanto de los agentes de las pacientes que recibieron agentes alquilantes y radioterapia abdominopélvica. La reserva se define como el potencial funcional del ovario, reflejando el número y la calidad de ovocitos que contiene. Uno de los marcadores de elección es el MH, que es el marcador de reserva más específico, es predictor de la reserva ovárica post-quimioterápica. Pero no es un buen marcador en agudo del daño ovárico. La recuperación es multifactorial, y sabemos que la MH pretratamiento junto con la edad predice la pérdida de la función ovárica. Otro de los tratamientos que pueden recibir estas pacientes es el trasplante de precursores hematopoyéticos. Según el registro europeo, 2 de cada 3 pacientes que reciben trasplante de precursores hematopoyéticos en la infancia o adolescencia sobreviven. El riesgo de infertilidad es el efecto tardío más frecuente. La mayoría de los acondicionamientos basados en quimio y radio producen la pérdida de las células germinales en los ovarios. ¿Quiénes son los candidatos a recibir este tratamiento? Bueno, en las pacientes pediátricas, ¿quiénes son candidatos a necesitar este tratamiento? En los pacientes pediátricos, y por lo tanto candidatos a necesitar técnicas de preservación de la fertilidad. Bueno, el 10% de las pacientes con leucemia, el 50% de las leucemias que recaen, y el de los linfomas, alrededor de menos del 50% de las leucemias mieloides agudas y la mayoría de los síndromes mielodisplastos. Este es un trabajo que se presentó en la R del 2020, en la que planteaba como hipótesis que los sobrevivientes de cáncer infantil tienen peores resultados reproductivos a largo plazo en comparación con la población general. Bueno, como resultados se obtuvieron que las mujeres con antecedentes de cáncer infantil tuvieron más chance de desarrollar un parto pretérmino comparado con la población general y sus hermanas, mientras que estos tuvieron resultados estadísticamente significativos, mientras que las que requirieron terapia de reproducción asistida sí fue significativo en cuanto a la población general, no cuando fueron comparadas con sus hermanas. Bueno, ahora voy a mencionar las técnicas de preservación de fertilidad, solo las mencionaré, luego las detallará la doctora Bonifacio. Bueno, tenemos supresión ovárica con análogos de GnRH, transposición ovárica, criopreservación de tejido ovárico, maduración de ovocitos, vitrificación de ovocitos maduros, criopreservación de embriones. Sí tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la criopreservación de tejido ovárico, existe riesgo de metástasis ovárica, y quienes tienen alto riesgo, las leucemias, los neuroblastomas, los linfomas de Burkitt, y el carcinoma está en esa, pero también el carcinoma ovárico. Esto es el consentimiento para el almacenamiento y el uso de futuras gametas. Esto se hizo en Escocia. Vio que para
que firmasen el consentimiento informado e inteligencia para realizar el consentimiento, y si hubiesen sido células haploides, solo el paciente podía firmar el consentimiento. Esto después determinó los criterios de Edimburgo para la criopreservación de tejido ovárico. ¿Sí? Karina, perdón, no, hay un micrófono que no está silenciado, por favor, si lo pueden silenciar, y te quería pedir si podías ir un poquito más despacito. Bueno, voy para atrás. No. A ver. Ahí no escucho. Decime, ahí. Ahí está, perfecto. Y por favor, nosotros no podemos silenciar los micrófonos, pero hay un chico que escuchamos mucho. ¿Listo? Un momentito. Ahora sí. Bueno, los criterios de Edimburgo para la criopreservación del tejido ovárico de la corteza ovárica son que la paciente tuviese menor de 30 años, que no hubiese recibido ni quimio ni radioterapia. Las pacientes en las pacientes menores de 15 años podían haber tenido quimioterapia, pero tendría que haber sido de bajo riesgo, tener una posibilidad larga de sobrevida, tener un riesgo mayor, el tratamiento le ocasionara un riesgo mayor al 50% de falla ovárica, haber firmado el consentimiento informado y tener serologías negativas tanto para HIV como hepatitis B y no haber tenido hijos. Esto se ha ido modificando con el tiempo. De hecho, ahora, por ejemplo, pueden tener serologías positivas para VIH, pero con carga viral estable. Bien, en cuanto a los requisitos, ¿cuáles serían los requisitos para un programa de preservación de fertilidad? Bueno, aunque tener un asesoramiento inmediato sobre los riesgos reproductivos y las opciones de preservación, trabajar en un equipo interdisciplinario con un oncólogo, endocrinólogo, ginecólogo, especialistas de reproducción, bioquímicos, psicólogos, trabajadores sociales, comité de ética. Se requiere una colaboración continua para determinar la estrategia y el momento óptimo de las técnicas de preservación, teniendo en cuenta la gravedad y el pronóstico. Y si un programa no puede proporcionar este servicio completo, debe asesorar a las pacientes y referenciar a los centros disponibles. Idealmente, bueno, tendremos que, al diagnóstico oncológico se debería plantear evaluar el estadio y la terapia oncológica, estimar la gonadotoxicidad, el potencial gonadotóxico de esta terapia, planificar las estrategias de preservación, siempre, obviamente teniendo en cuenta y no demorando el tratamiento oncológico, bueno, que reciba su tratamiento, ya sea quimio o radioterapia, y luego tener un seguimiento tanto por los oncólogos, ginecólogos y endocrinólogos y psicólogos, que la paciente continúe en seguimiento más allá luego de la preservación. En cuanto al marco legal, la ley que nos ampara a nivel nacional es la ley 26.862, que reconoce el derecho a la cobertura integral de las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida de baja y alta complejidad. Estos son los decretos que fueron dictando y las distintas resoluciones. Bueno, ahora vamos a mencionar algunos casos clínicos, y antes de ello voy a comentar qué hacemos nosotros para preservar la reserva funcional ovárica previa al inicio de la quimio-radioterapia. Bueno, al diagnóstico se realiza una evaluación endocrinológica en la que se realiza una historia clínica con el diagnóstico, riesgo oncológico, se le hace un examen físico completo, una evaluación bioquímica con un dosaje de AMH, LH, FSH y estradiol. Se realizan ecografías ginecológicas abdominal y o transvaginal, tienen una evaluación y un seguimiento por psicología y están asesorados por el servicio social. Al inicio de la quimioterapia, si la paciente está en estadio Tanner mayor o igual a 2, se le indica análogo de GnRH y se realizan evaluaciones periódicas, tanto clínicas de laboratorio como ecográficas. Bueno, el caso número 1 corresponde a una paciente de 19 años con antecedente de leucemia pre-B, diagnosticada a los 14 años. Esta paciente cumplió el protocolo GATLA, que tiene un riesgo intermedio con bajo riesgo de gonadotoxicidad.
Recordemos que la leucemia eran las más prevalentes, la enfermedad oncológica infantil más prevalente, y que estaban en el riesgo, bajo riesgo, menor riesgo, dentro de este grupo. Bueno, esta paciente al día 8, además de porque por la edad, al día 8 presentaba un recuento de glóbulos blancos mayor a 20.000 y blastos menores a 1.000, por lo cual, como habíamos dicho, correspondía a un riesgo intermedio. Esta paciente cumplió 2 años, 6 años, inicia tratamiento con anticonceptivos orales por inicio de relaciones sexuales. Hasta el momento tenía ciclos regulares, presentaba una LH de 6.8, una FSH de 7.81, con un dosaje de estradiol menor a 15 picogramos mililitros. A los 18 años, en un control de rutina, se constata plaquetopenia, por lo cual se le realiza una PAMO, donde se evidencia una médula sin compromiso por enfermedad de base, pero se asume como una mielodisplasia relacionada al tratamiento. Entra en plan de trasplante de médula con donante no relacionado, donante extranjero. Se determina que la tasa de infertilidad es del 100% por la toxicidad del régimen condicionante. Y nos consultan como, para preservar su fertilidad. El examen físico, la paciente se encontraba con un peso, con un desvío estándar de 2,67, con un índice de masa corporal de 31,4, estadio Tanner 5, había tenido su menarca a los 11,3, se encontraba, como habíamos dicho, bajo anticonceptivos. En el laboratorio, a destacar, bueno, la plaquetopenia que ya habíamos mencionado, y una MH 0,75. Y en la ecografía ginecológica no presentaba folículos dominantes. Esta paciente se le planteó a la paciente y a su familia las estrategias factibles de preservación de fertilidad. Nosotros lo que solemos hacer es, cuando le planteamos las estrategias, le damos el consentimiento, se lo brindamos y se los llevan a su casa como para que lo lean tranquilos. Ella finalmente firma el consentimiento, ella se crió, preservó su tejido ovárico. Ella, inicialmente nosotros habíamos pensado por la edad de la paciente en una vitrificación de ovocitos, pero tuvimos algunos inconvenientes. Una, la incapacidad de los centros que habíamos consultado, que fueron varios, en realizar el soporte transfusional, ya que la paciente necesitaba recibir previo al procedimiento y durante el procedimiento de preservación, transfusión de plaquetas irradiadas. Y otra de las dificultades que nos presentó es que la dificultad de la paciente en lograr la correcta posición para el aspirado transvaginal por la limitación de la movilidad de las caderas. Recordemos el antecedente de la necrosis avascular que la paciente había tenido a los 15 años. Y por otro lado teníamos escaso tiempo para lograr la estimulación, ya que la fecha ya estaba acordada con el donante, o sea, era inamovible prácticamente la fecha. Bueno, el caso clínico número 2 corresponde a una paciente de 13,2 años con diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, que es un tipo de leucemia mieloblástica, quien tuvo el diagnóstico a los 9,6 años, cumplió tratamiento acorde al protocolo GATLA 8-LPA-07 con ácido transretinoico. Este tratamiento tiene un mediano riesgo gonadotóxico. A los 11,9 se constata la primera recaída molecular en médula ósea, por lo cual se inicia el segundo tratamiento que incluyó ATRA, seguido por una consolidación de 28 semanas. A los 13 años presentó un accidente isquémico transitorio que se asumió como la segunda recaída combinada a médula ósea y sistema nervioso central. Se le solicitó valoración para la preservación de fertilidad y se inició la tercera línea de quimioterapia que incluía que tenía posterior consolidación con trasplante de médula ósea. En el examen físico la paciente se encontraba con un peso de percentilo 50, con un índice de masa corporal de 20,7, estadio de Tanner 5, había tenido su menarca a los 11,4, tenía ciclos regulares, y también tuvo esta paciente también tuvo antecedentes de necrosis avascular de cadera, estaba en tratamiento con acetato de leuprolide,
Y en cuanto al laboratorio, tenía un dosaje de MH de 5, una LH de 1.98, FSH 4.46 con un estradiol de 46. En la ecografía ginecológica, ambos ovarios tenían microfolículos. A esta paciente se le criopreservó corteza ovárica. El caso número 3 corresponde a una paciente de 17.7 años con diagnóstico de tumor de fosa posterior, con diagnóstico, tenía además una hipertensión endocriniana, fue operada, tuvo una resección completa del tumor, y anatomía patológica informó un tumor neuroepitelial embrionario compatible con medulloblastoma, desmoplásico nodular, Ki67 del 20%, con citología de líquido cefalorraquídeo negativa, y se estimó una sobrevida del 75% a los 5 años, se le indicó radioterapia y quimioterapia, y este tratamiento tenía alto riesgo gonadotóxico, por lo cual se le plantean las estrategias de preservación de fertilidad. Teníamos muy poco tiempo. Bueno, el peso se encontraba en percentilo entre 50 y 75, el índice de masa corporal 24.8, estadio de Tanner 5, había tenido su menarca a los 11.2, tenía ciclos regulares, y había iniciado relaciones, y tenía un implante subtérmico con etonogestrel de 68 miligramos. Tenía un laboratorio en fase folicular con una MH de 3, una LH de 0,71, FSH 4,93 con un estradiol de 56. En la ecografía ginecológica se evidenció en el ovario izquierdo 9 folículos centrales y en el ovario derecho 7 folículos centrales. A esta paciente también se le criopreservó corteza ovárica. En cuanto a los mensajes para recordar, bueno, que debemos insistir en el derecho a la preservación de la fertilidad, que los profesionales que tratan a las pacientes con patología oncológica en edad reproductiva y pediátrica deben informar acerca de la posibilidad de disminución de la futura fertilidad debido a los tratamientos, asesorarlos, derivarlos a especialistas en reproducción humana. Existen muchos interrogantes y dificultades para la preservación, principalmente en las pacientes prepúberes. Se sugiere tomar la decisión en un equipo multidisciplinario y tener en cuenta las variables, tanto el pronóstico de la enfermedad, la edad de la paciente y la urgencia terapéutica, siempre personalizando la estrategia a seguir. Bueno, este es el equipo que se está formando de preservación de fertilidad en cuanto a pediatría, y bueno, muchas gracias al apoyo de endocrinología infantil, al grupo de endocrinología infantil, y muchas gracias a ustedes por su atención. Ahora invitamos a la doctora Bonifacio a empezar su disertación. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar a la sociedad por la convocatoria, y bueno, vamos a ver si ya estoy como para compartir pantalla. Sí. Bueno. Ahí estamos. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de preservación de la fertilidad en pacientes que recibirán terapias gonadotóxicas. Como bien dijo la doctora Maidana, a medida que la tasa de curación y supervivencia aumenta, las consecuencias de los tratamientos cobran mayor relevancia. Una de las principales secuelas que surgen como consecuencia de la terapia oncológica es la pérdida parcial o definitiva de su capacidad reproductiva, impactando negativamente en la salud y la calidad de vida de las personas. Bueno, vamos a comenzar por la definición, que es la preservación de la fertilidad. Es un conjunto de estrategias que abordan la problemática fisiológica y patológica de la fertilidad humana. Estudios estiman que cerca del 68% de los pacientes diagnosticados con cáncer están vivos a 5 años de tratamiento, y se vio que para el 2016, 1 de cada 21 personas fue una sobreviviente de algún tipo de cáncer. Entonces, a raíz de todo esto nos encontramos con diferentes técnicas para la preservación de la fertilidad. Fíjense que son muchas, por una cuestión de tiempo no vamos a explayarnos en todas, ¿sí?
pero lo que yo quería más o menos que ustedes vean que hay algunas que ya están establecidas y otras que todavía están de manera experimental. Dentro de las que ya están establecidas contamos con la criopreservación de embriones, la criopreservación de ovocitos, diferentes cirugías con terapias de preservación, como puede ser la oforectomía unilateral, la traquelectomía, la oforopexia o la traslocación ovárica, que es lo mismo. Y dentro de las experimentales tenemos un grupo que ya se vio que es eficaz y que vamos a ver más adelante, que incluso algunos expertos hoy en día están diciendo que ya tendrían que dejar de ser experimentales para ser técnicas establecidas, pero que por el momento se los considera experimental, como son la criopreservación de tejido ovárico y la maduración in vitro de ovocitos. Y dentro de los tratamientos que todavía están de manera experimental y falta estudios y evidencias para poder determinarlas como establecidas, tenemos el tratamiento médico quimiopreventivo, como son los análogos de GnRH, los agentes antiapoptóticos, inhibidores de la actividad folicular, factores de crecimiento de colonias, talidomida. Y futuros, todavía que faltan más estudios, es el trasplante uterino en lugar de la subrogación, el ovario artificial y el uso de stem cell. Bueno, el tema es, tenemos todo este pool de tratamientos para utilizar. ¿Cómo vamos a hacer para elegir cada técnica de acuerdo a la paciente? Vamos a tener en cuenta la edad de la paciente, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento que recibió, la presencia de una pareja o el deseo de fertilidad, o sea, de tener un hijo en ese momento, porque no necesariamente tiene que tener una pareja, se puede utilizar también un semen donante, el tiempo disponible antes del tratamiento gonadotóxico y la probabilidad de metástasis ováricas. En base a eso vamos a decidir cuál es el tratamiento que vamos a utilizar. Pero bueno, nosotros hoy nos vamos a abordar más que nada las opciones existentes desde la perspectiva pediátrica, que es el tema que nos aboca. Entonces, teniendo en cuenta esto, contamos con técnicas establecidas, como son la criopreservación de embriones, la criopreservación de los ovocitos tras la estimulación hormonal, la traslocación ovárica, y dentro de las técnicas experimentales tenemos la administración de análogos de las hormonas gonadotrofinas, la criopreservación de corteza ovárica y la maduración in vitro de folículos ováricos. Estos son los temas que vamos a desarrollar. En primer lugar vamos a hablar de la criopreservación de embriones y la criopreservación de ovocitos, ¿sí? Los puse juntos porque básicamente para la obtención tanto de la criopreservación de embriones como la de ovocitos, primero debemos obtener un ovocito maduro. Entonces, desde el 2013 este procedimiento dejó de definirse como una técnica experimental según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Por lo tanto, la estimulación ovárica asociada a punción ecoguiada para la obtención de ovocitos debería ser la utilizada sistemáticamente, siempre que las condiciones médicas de la paciente así lo permitan, ¿no es cierto? Y bueno, acá puse unas imágenes, fíjense, porque a veces cuando uno dice criopreservación de embriones, no sé, por lo menos a mí me pasaba hace muchos años atrás, cuando uno no tenía mucha idea que era criopreservar un embrión, por ahí tenía la idea de que era un embrión de, qué sé yo, 6, 8 semanas adentro de un tubito de ensayo criopreservado. Bueno, pues no. Acá les presento a los embriones para quienes por ahí no tienen tanto conocimiento de las técnicas de preservación. El primero a la izquierda de la pantalla es una mórula, es un embrión de 4 días, ¿sí? Y acá tenemos un blastocisto con su macizo interno y su porción de su macizo trofoblástico, que este es un embrión de 5 días. En general se transfieren a los 5 días, son embriones que se criopreservan entre 4 y 5 días, y se transfieren en esas 4 o 5. Para que nosotros tengamos una idea, la implantación se produce entre el día 6,5 y 7, entonces, esto es para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. Estos embriones en forma fisiológica, en un embarazo natural, estarían transportándose a través de la trompa de falopio, ¿sí?
Y bueno, y acá a la derecha tenemos un ovocito maduro, que se lo considera maduro porque si ven en la parte superior cuenta con el cuerpo polar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtenerlo? Primero vamos a tener que hacer una estimulación ovárica, que generalmente se utilizan gonadotrofinas. No me voy a poner a detallar cuál es, digamos, el tratamiento en sí, porque esto hay diferentes protocolos de acuerdo a la edad de la paciente, de acuerdo a las condiciones de la paciente, ¿sí? Pero para saber si usamos FSH, LH, si son combinadas. Básicamente se comienza entre el día 2 y 3 del ciclo la estimulación con las gonadotrofinas, ¿sí? Se va siguiendo por vía ecográfica el folículo y cuando ya tiene un tamaño entre 18 y 20 milímetros, ahí hacemos lo que sería de manera fisiológica la descarga de LH para producir la ovulación, pero esa descarga lo hacemos con gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Después, dentro de las pacientes pediátricas tenemos que tratar de tener algunas consideraciones porque tienen mayor riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, las dosis van a ser reducidas, pueden asociarse también antagonistas de la GnRH y la inducción puede hacerse con agonistas de GnRH para evitar este SEO, síndrome de hiperestimulación ovárica. Bueno, esto está todo estandarizado en protocolos, ¿sí? En condiciones que apremian el inicio del tratamiento oncológico, la implementación de nuevos protocolos permite el inicio de la estimulación sin esperar la menstruación de la paciente, reduciendo el periodo de latencia desde la derivación a la recolección de los ovocitos de 4 a 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tiempo nos apremia, no podemos empezar la estimulación en cualquier momento del ciclo. No es estrictamente necesario que sea en el día 2 o 3 del ciclo como lo hacemos cuando tenemos tiempo. Por supuesto, los resultados no van a ser quizás de la misma manera, no vamos a poder obtener la misma cantidad de ovocitos, pero lo tenemos que tener en cuenta que se puede realizar cuando el tiempo nos apremia, como muchas veces sucede con este tipo de patologías y de tratamientos en pacientes oncológicas. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener los ovocitos maduros? Se necesita un quirófano, se necesita una sedación o tratamiento anestésico, que generalmente se utiliza propofol. La paciente, como dijo la doctora Maidana, va en posición ginecológica, ¿sí? Y se utiliza un transductor, que es similar al que utilizamos para la realización de ecografías transvaginales, con la diferencia que viene adosado una aguja, ¿sí? Bueno, hay diferentes modelos, diferentes tipos, pero básicamente para que ustedes vean, en el dibujo superior, hacia la derecha, van a ver que, bueno, esto sería la opción ideal, que el ovario estuviese pegado al útero y a la pared vaginal y uno pudiera entrar y punzar el líquido, contenido ovular, digamos, y obtenerlo así. Pero la realidad es que la mayoría de las veces sucede como se ve en este gráfico de acá abajo, ¿sí? Fíjense que se atraviesa con la aguja la pared vaginal y se tiene que ir a buscar el ovario, ¿eh? Y ahí, como cada paciente tiene su anatomía, muchas veces se presentan algunas dificultades con esta técnica, y tengamos en cuenta que hay órganos adyacentes también, ¿sí? Una vez que obtenemos el contenido, tenemos que tener contiguo un laboratorio de alta complejidad para que se puedan procesar las muestras. Bueno, ¿y qué es lo que se obtienen? Se obtienen los ovocitos maduros, como habíamos visto anteriormente, que acá tenemos, recordemos que son maduros porque contienen el cuerpo polar, y entonces se pueden llegar a criopreservar los ovocitos maduros, y si la paciente desea en ese momento criopreservar embriones, se criopreservan embriones. ¿Por qué esta diferencia de criopreservar óvulos y criopreservar embriones? Hasta la actualidad, los estudios demostraban, o demuestran todavía, que tienen mayor resultados la criopreservación de embriones comparados con la criopreservación de los óvulos maduros o de los ovocitos, ¿sí? Entonces, por eso siempre se prefiere criopreservar embriones, aunque los últimos estudios, y con la experiencia a través de los años,
están demostrando que la cosa está más pareja, por lo tanto, hoy en día, teniendo en cuenta todas las cuestiones que hay, éticas, filosóficas, religiosas, y de diferentes principios de lo que es criopreservar embriones, y de lo que pasa después en un futuro con esos embriones criopreservados, la tendencia es también a criopreservar ovocitos. Entonces, de qué manera después se realiza la formación del embrión? Tenemos dos técnicas. La fecundación in vitro, que para decirlo así de manera muy sencilla, se coloca el óvulo en un medio especial, se colocan varios espermatozoides y el espermatozoide, la muestra se prepara para seleccionar los espermatozoides más rápidos, ¿sí? Los que tienen mejor morfología. Entonces, dentro de ellos, uno será el que fecundará el óvulo y formará el embrión, como vimos anteriormente. Y después esto se decide de acuerdo a las condiciones de la pareja, no solo de la mujer, sino también de la pareja, porque tenemos que evaluar también el espermograma, en qué condiciones está, para evaluar si hacemos una fecundación in vitro o si hacemos, como tenemos acá abajo, un ICSI, que es una inyección intracitoplasmática. En este caso, se toma el óvulo con una pipeta, una micropipeta especial, ¿sí? Y se introduce o se inyecta un espermatozoide que se elige morfológicamente. Dentro de estos espermatozoides más rápidos que habíamos seleccionado por una técnica de centrifugado especial, se miran bajo un microscopio especial y se elige el de mejor morfología, y ese es el que se va a inyectar para intentar la formación del embrión. Bueno, esta técnica, como no deja de ser un procedimiento quirúrgico, si bien son pocas las complicaciones, pero las presenta. ¿Cuáles son? Dolor, que es infrecuente, porque bueno, la paciente la tenemos bajo una sedación anestésica, y generalmente es manejable de forma ambulatoria. Puede haber hemorragias, las complicaciones hemorragias se presentan con una incidencia baja, estimándose el 0,06% a 0,35%, infecciones pélvicas es la segunda complicación más frecuente, con una incidencia del 0,02, y algunos autores hablan de un 0,3 a 1,3. Lesiones de estructuras pélvicas, la verdad que es inusual porque uno está utilizando la guía ecográfica, pero puede presentarse, y torsiones de ovario con una incidencia del 0,09, que es más frecuente en ovarios móviles y pacientes que tienen un síndrome de hiperestimulación ovárica. Bueno, con respecto a estas dos técnicas, la criopreservación de embriones, el requerimiento de parejas o donantes masculinos lo hacen viable en la población pediátrica. La verdad que es prácticamente infrecuente esta técnica en la población pediátrica, pero bueno, tenemos que saber que existe como posibilidad. Por el otro lado, la técnica de la criopreservación de ovocitos se presenta como la opción más efectiva, ¿sí? Y en esta tabla lo que podemos ver que la tasa de recién nacidos mejora a medida que la paciente tiene menor edad. Estos estudios están hechos no en población pediátrica, sino en población adulta, y se ve que con pacientes menores de 35 años a menor edad, la tasa de éxito es mayor. Bueno, teniendo en cuenta que nosotras tenemos pacientes pediátricas que generalmente tienen una buena reserva folicular, en general la tasa de éxito comparado con las adultas es mejor. Pasamos a la otra técnica que es establecida ya, que es la translocación ovárica. Es una técnica quirúrgica en la que los ovarios se mueven para distanciarse del campo de radiación cuando la paciente tiene que recibir, obviamente, radioterapia, ¿no? Involucra la movilización del pedículo vascular y la fijación del ovario fuera de la pelvis. La ubicación exacta para la transposición depende del tratamiento planificado y de la anatomía de la paciente. La idea es tratar de separarlo lo más posible del campo de radiación. Entonces, fíjense que acá en la imagen lo vemos, que se secciona la sección de los ligamentos útero-ovárico y la suspensión lateral de los ovarios a nivel del borde pélvico, ¿sí? Entonces la irrigación del ovario va a ser, acuérdense que tiene doble irrigación a través del infundíbulo pélvico, que la arteria ovárica es rama directa de la arteria aorta, ¿sí? También esta técnica tiene sus complicaciones. Puede ser una posterior formación de quistes de ovarios,
daño en la irrigación del ovario, formación de adherencias y dolor pélvico crónico, posibilidad de metástasis ováricas, que es poco frecuente, esto tiene que ver con que el ovario queda fuera del campo de radiación, mayor dificultad para diagnosticar un cáncer de ovario posterior, porque bueno, no está en su ubicación habitual y a veces es más difícil poder ir a ubicarlo con el transductor ecográfico. Bueno, y ahora pasamos a las que son técnicas experimentales. Entre ellas tenemos la administración de análogos de la hormona gonadotrofina. Se desconoce cuál es el mecanismo de acción por el que estos fármacos producen teóricamente una preservación de la función gonadal, protegiendo el ADN del daño celular e impidiendo la apoptosis de los folículos ováricos. Hay varias teorías desarrolladas a este respecto, como la disminución de la irrigación de la gónada, el bloqueo del reclutamiento folicular a la activación de genes antiapoptóticos gonadales, entre otros. Entonces la idea es tratar de administrar estos análogos en conjunto con los tratamientos quimioterápicos, ¿sí? Presenta un bajo costo, su aplicación es fácil y rápida, sobre todo en las pacientes en lo que el inicio del tratamiento no puede demorarse, y no se han descrito efectos secundarios de gravedad. Y también tienen otra ventaja que muchas veces, al poner a la paciente en amenorrea, en aquellas patologías que las pacientes que presentan plaquetopenia, evitamos el sangrado entre los tratamientos. Esa es una de las cuestiones por las cuales se decide también utilizar estos análogos. Pero ¿qué pasa con los estudios? ¿Qué nos dicen de esta quimioprevención? En realidad no hay consenso en su uso extendido a todo tipo de tumores. Fíjense que hay 10 estudios randomizados controlados en cáncer de mama, otros 2 en linfomas oncohematológicos, 1 en cáncer de ovario. ¿Y qué pasa con estos estudios? La heterogeneidad de la población, el esquema de quimio, el tiempo de seguimiento, hacen que no sean concluyentes. Por otro lado, se vieron 12 metaanálisis que muestran una potencial eficacia de la técnica en reducir la insuficiencia ovárica precoz, pero se vio que más que nada estos metaanálisis estaban apuntados al cáncer de mama. Por lo tanto, se considera un experimental al no presentar seguimiento a largo plazo, excepto en cánceres de mama. Bueno, y acá les puse 2 estudios, fíjense que son los 2 del 2015, en donde hay estudios que están a favor del uso, que es como por ejemplo el de acá abajo en el cáncer de mama, y otros que no son concluyentes, que dicen que no aportan ningún beneficio. Bueno, entonces, en conclusión, el Comité de la Sociedad Americana de Oncología considera que existe evidencia contradictoria para recomendar agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas y otros medios de supresión ovárica para preservar la fertilidad. El panel reconoce que cuando los métodos probados de preservación de la fertilidad no son factibles y el contexto de la mujer joven con cáncer de mama, se puede ofrecer a las pacientes con la esperanza de reducir la probabilidad de insuficiencia ovárica inducida por quimioterapia. No se debe utilizar estos análogos en lugar de métodos probados de preservación de la fertilidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a los métodos experimentales. Vamos a empezar por la criopreservación del tejido ovárico. Se considera actualmente un método experimental para la preservación de la fertilidad femenina, aunque la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva está considerando una serie de recomendaciones de cambios, como dijimos anteriormente. Es una técnica apropiada para la preservación de la fertilidad en niñas prepúberes y mujeres que no pueden retrasar el inicio de la quimioterapia. Esto es un estudio, un review que hizo la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, que dice que es apropiada, pudiendo ser también adecuadas las técnicas de maduración de ovocitos in vitro, el ovario artificial, las técnicas de reproducción de células madres, la farmacoterapia crioprotectora neoadyuvante. Bueno, y como había dicho la doctora Maidana, hay diferentes indicaciones para criopreservar el tejido ovárico. Pacientes de menores de 30 a 35 años, esto está discutido.
sin tratamiento gonadotóxico previo también está discutido, con una oportunidad realista de supervivencia a 5 años que también está discutido, con riesgo de pérdida de la capacidad de reproducción por tratamiento oncológico superior al 50%, con bajo o sin riesgo de reintroducir células malignas con el reimplante, con serologías negativas para infección de transmisión sexual, que como dijo la doctora Maidana también está discutido, con el consentimiento informado de los padres o representantes legales en menores de 16 o 13 años, esto teniendo en cuenta nuestro Código Civil, que hubo la modificación en el 2015, donde prevalece la autonomía progresiva de los menores. Bueno, ¿cómo hacemos para la criopreservación de ovario? Se realiza una cirugía laparoscópica, se identifican los ovarios, algunos autores recomiendan la resección de por lo menos el 50% del tejido ovárico, otros, de acuerdo al daño gonadotóxico que puede llegar a producir el tratamiento quimioterápico que se realiza, recomiendan una porción inferior para preservar de forma natural el ovario y su función también, no solo reproductiva, sino endocrina. Entonces, bueno, se hace una resección que preferentemente se hace con tijeras, sin usar electrobisturí para no producir daño en los folículos restantes. El tejido, acá, como vemos, esto es de una de nuestras pacientes que lo realizamos acá en el hospital, la doctora Carretero me cedió la foto para poder mostrarles cómo se procesa en el laboratorio. Se separa la corteza de la médula, que la corteza es donde se encuentran los folículos para criopreservar. Una parte va a anatomía patológica, se realizan estudios de inmunohistoquímica, como para tratar también de evidenciar el riesgo de reimplantación de células metastásicas, ¿no? Y se criopreserva en nitrógeno líquido. Pasado el tiempo, cuando la paciente decide, o la persona gestante decide la gestación, digamos, entonces se produce el reimplante, que puede ser ortotópico o heterotópico. Ortotópico, el implante, bueno, se hace el proceso de descongelación, y también se puede utilizar por vía laparoscópica o una mililaparotomía. Se reimplanta o bien en el remanente ovárico, que es lo ideal, o si no se puede reimplantar en la fosa ilíaca. O sea, después lo que se produce es una neoangiogénesis, que es la que va a irrigar este ovario, y si por razones de demasiadas adherencias por los tratamientos, o muchas veces quedan una fibrosis en la pelvis producto de la radiación, no se puede hacer el reimplante en la zona pélvica, se puede hacer de manera heterotópica, se puede hacer en el tejido celular subcutáneo, en el miembro superior, en el brazo, o se puede hacer también en la pared abdominal, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa después? Se pueden conseguir, si está de manera ortotópica, embarazos de manera natural, o se pueden utilizar las técnicas que vimos anteriormente de estimulación y obtención de ovocitos, ¿sí? Obviamente que si es de manera heterotópica, vamos a tener que utilizar sí o sí un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Lo que hay que tener en cuenta que este tejido dura aproximadamente unos 5 años, y también tenemos que tener en cuenta que el proceso de la obtención de los ovocitos, el descongelamiento, la necrosis que muchas veces se produce porque el tejido de neovascularización tarda un tiempo, hace que se pierdan bastantes ovocitos en el camino. Algunos autores hablan de hasta un 90% de pérdida de los ovocitos, ¿sí? Entonces son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y hablarlo también con las pacientes y sus familiares, ¿no? Todas estas cuestiones. Y también se puede utilizar no solo para la fertilidad, sino que en pacientes prepúberes se pueden utilizar esto para inducir la pubertad, que se vio que tiene buen tratamiento para eso. Perdón. Bueno, entonces,
Y teniendo en cuenta esto de la necrosis y de los problemas con la vascularización, algunos autores se están haciendo estudios para hacer un implante del ovario entero con su pedículo vascular, haciendo una anastomosis vascular, que bueno, esto tendría mejores resultados en cuanto al tiempo también de duración, pero bueno, también es experimental y todavía no hay estudios concluyentes o trabajos concluyentes que así lo demuestren, pero es algo que se está pensando para el futuro. Bueno, en 2004, Donés y colaboradores informan el primer embarazo y nacimiento exitoso de trasplante de tiras de corteza ováricas crioconservadas. A la fecha, un total de 87 nacimientos en 69 mujeres, de un total de 318 mujeres que realizaron 360 procedimientos de trasplante de tejido ovárico criopreservado a nivel mundial, o sea que las cifras son alentadoras. De 131 embarazos en 95 pacientes, 51 fueron por concepción espontánea, 33 por terapias de reproducción asistida de alta complejidad, un 1% con una inseminación, y el otro porcentaje no se dispone de la información. Casi todos fueron autotrasplantes ortotópicos, que es lo que se prefiere, ¿sí? La posibilidad de un nacimiento vivo es de un 20 a un 35% con esta técnica. Y se ha reportado un caso de recriopreservación de tejido ovárico. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos que tiene una duración de aproximadamente 5 años, una paciente se reimplantó de manera ortotópica el implante una vez que concebió el primer embarazo, se volvió a extraer el tejido y se volvió a criopreservar para reimplantárselo más adelante porque la paciente quería espaciar su maternidad. Pero bueno, eso también hay que tomarlo con pinzas porque, como dijimos anteriormente, todo el proceso de criopreservación y descongelación implica la pérdida de ovocitos también. Bueno. Demeters y colaboradores reportaron el primer caso de un embarazo espontáneo, nacimiento después del autotrasplante combinado en sitios ortotópicos y heterotópicos de tejido ovárico congelado durante la infancia. ¿Esto por qué? Porque claro, la mayoría de los estudios que vimos anteriormente es en pacientes que ya habían tenido su menarca. La criopreservación del tejido ovárico es en estas pacientes y la mayoría de los resultados se evalúan sobre estas pacientes, pero bueno, también se vio que hay algunos casos en que la criopreservación es en etapas prepuberal y que han tenido éxito. Esto está en vía también de experimentación porque no hay muchos casos, que esto es una técnica muy nueva y todavía nos faltan resultados. El resultado positivo confirma la viabilidad de esta técnica para preservar la salud reproductiva potencial en niñas prepúberes con tratamientos oncológicos. ¿Cuál es el mayor riesgo de esta técnica? Es el riesgo de reintroducir células malignas. Entonces tenemos que evaluar cuáles son los tipos de neoplasias que tienen alto riesgo, moderado o bajo riesgo. Dentro del alto riesgo tenemos el cáncer de ovario, las leucemias, de moderado riesgo las neoplasias gastrointestinales, los linfomas no Hodgkin, hueso, y bajo riesgo hueso, tejido conectivo, linfoma Hodgkin y mama. Y por último vamos a ver la maduración in vitro de ovocitos, que Perdón, es Miriam, otra... tenés 5 minutos. Uy, bueno, me voy a apurar entonces. La maduración in vitro de ovocitos. Los ovocitos inmaduros se pueden recuperar directamente del tejido ovárico extraído. Cuando la estimulación ovárica no es posible, los ovocitos inmaduros también se pueden recuperar de los ovarios no estimulados mediante el abordaje transvaginal. Hay un alto riesgo de desarrollar un síndrome, cuando hay un alto riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica, como en el caso de los pacientes con ovario poliquístico, esto también es una técnica a utilizar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hace, estos ovocitos inmaduros se pueden recuperar del mismo tejido que nosotros extrajimos para la criopreservación, o si no se pueden también punzar sin que haya habido una estimulación con las gonadotrofinas.
Los ovocitos inmaduros recuperados deben cultivarse in vitro durante 24-48 horas para moderar y estar listos o para la fecundación in vitro o para la vitrificación. Acá les puse para que vean la diferencia. ¿Se acuerdan que el ovocito maduro tenía el cuerpo polar? Un ovocito inmaduro no lo tiene. Bueno. Actualmente se considera que el número de niños sanos nacidos por la maduración in vitro supera los 2.000. Hasta la fecha no se han reportado informes alarmantes sobre la seguridad de la técnica. Guzmán y colaboradores demostraron que se puede obtener embarazos sanos provenientes de folículos menores de 6 milímetros. La maduración in vitro no debe ser comparada a las técnicas clásicas de fecundación in vitro, sino que considerada como un tratamiento complementario, especialmente para pacientes con alto riesgo de desarrollar síndrome de hiperestimulación ovárica y pacientes oncológicas que desean preservar la fertilidad. Bueno, y para ir concluyendo, diferentes sociedades opinan que los médicos deben informar a los pacientes sobre estrategias disponibles de preservación de la fertilidad antes de los tratamientos oncológicos. Los oncólogos deben tener en cuenta el riesgo de infertilidad y estar preparados para discutir opciones de preservación de la fertilidad disponibles o de derivar cuanto antes al equipo interdisciplinario de fertilidad. Todas las opciones disponibles de preservación de la fertilidad deben ser ofrecidas por los oncólogos antes del inicio del tratamiento. Debe individualizarse la propuesta según el tiempo disponible y edad de la paciente. ¿Cuál es la llave del éxito? Tener empatía con la paciente y su familia, acompañándolos y asesorándolos en el momento tan difícil e inesperado donde el factor tiempo apremia. La formación profesional es muy importante y el trabajo interdisciplinario es indispensable. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien. Ok. Vamos a cortar. Bueno, ahora escuchamos a la doctora Itatí Albamonte. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Bepa y a la doctora Verónica por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bien. Lo que voy a hacer ahora, disculpen, pero voy a apagar la cámara, priorizar la señal de internet por las dudas, para evitar que se corte el audio. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el estudio de la reserva germinal y el análisis de moléculas activadoras del crecimiento folicular en el ovario humano. Es un trabajo que hacemos en el Laboratorio de Reproducción Humana de la Universidad Maimónides. Bueno, primeramente, a manera de introducción, voy a hablar un poco de cómo se establece esta reserva germinal. La reserva germinal ovárica se establece en el periodo prenatal, ¿sí? Digamos, durante el periodo fetal, a partir de una reserva de 1 o 2 millones de células germinales primordiales, las cuales empiezan a proliferar por mitosis, conlleva a la formación de un pool de folículos de reserva, que constituyen unos 7 millones de células germinales dentro de folículos primordiales. ¿Por qué? Porque si bien esta mitosis masiva que se produce durante las primeras semanas de gestación va acompañada ya hasta alrededor de la semana 12 o 14 con el inicio de la meiosis. Entonces, en paralelo vamos a tener una conformación, ¿sí?, de folículos primordiales, dentro de los cuales van a conllevar a los ovocitos primarios, de manera tal que hacia el nacimiento, el ovario humano va a estar constituido principalmente de folículos primordiales,
primarios y eventualmente algunos folículos secundarios. Ahora bien, en paralelo, digamos, a esta proliferación masiva, se produce también lo que se llama una attrition del ovocito, lo que sería una muerte celular por apoptosis de ese ovocito. Por lo tanto, de esos 7 millones de células germinales que se conforman como el pool de reserva en este periodo prenatal, va a estar sujeto a una eliminación masiva por apoptosis, alcanzando un pico máximo en la semana 20 de gestación, lo que conlleva a una pérdida del 85% de ese pool de reserva germinal hacia el nacimiento. Por lo tanto, en el nacimiento, el ovario va a estar conformado entre 1 y 2 millones de ovocitos. Esta reserva se establece entonces de manera, digamos, finita y no renovable. Esto lo vamos a volver a retomar ahora en un ratito, pero en este momento es cuando se conforma todo ese pool de folículos de reserva que va a estar presente durante la vida reproductiva de la mujer. En el periodo postnatal, este pool de reserva va a estar también sujeto a una pérdida masiva. En el periodo prepuberal, sabemos que este pool de folículos primordiales está sujeto a lo que se llama un reclutamiento inicial hormona independiente, lo que conlleva a una activación de estos folículos primordiales desde el pool de reserva. Se van activando, van a crecer hasta folículos antrales, donde la mayoría, o sea, todos ellos en realidad, van a entrar a una atresia folicular. En este caso, la atresia folicular se va a producir por una muerte por apoptosis desde las células germinales, desde las células de las granulosas del folículo, y eso va a conllevar a la muerte del ovocito. Entonces acá tenemos un switch que se produce de la apoptosis, donde en el periodo prenatal afecta directamente al ovocito, o sea, a la célula germinal, mientras que acá va a afectar al folículo porque va a llevar a la atresia debido a la apoptosis de las granulosas. Durante este periodo prepuberal, esa pérdida llega a ser de hasta un 95%, o sea, teníamos un 85% de pérdida en el ovario al nacimiento, ahora se llega hasta el 95% de esa pérdida. Bien, en el ovario postpuberal, este pool de folículos primordiales de reserva o pool quiescente va a estar sujeto a ese reclutamiento cíclico hormonodependiente, que lo que va a conllevar es que estos folículos primordiales van a crecer hasta primarios, secundarios, antrales, van a ser rescatados de sus antrales de la atresia, pero sabemos que solo uno de ellos se va a transformar en folículo dominante, mientras que el resto nuevamente va a morir por atresia folicular mediada por apoptosis, ocasionando una pérdida aún mayor de más de un 99,9% hacia el final del periodo reproductivo, lo que ocasiona la menopausia. Bueno, yo dije que entonces ese pool de folículos de reserva está conformado durante el nacimiento, durante el periodo prenatal. Sin embargo, esto está establecido, digamos, como el dogma de la biología reproductiva, donde las hembras de mamíferos nacen con una reserva finita y no renovable. Esto fue establecido por Waldeyer en 1870 a partir de observaciones de cortes histológicos en conejos, y si nosotros hacemos, tomamos el concepto de lo que es un dogma, nada más lejos de lo que sería de la ciencia, porque si sabemos que un dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema, nada de esto más lejos que la ciencia, cuyos conceptos están constantemente en revisión, ¿sí? Y estas teorías se ponen todo el tiempo a revisarse y a modificarse. Por lo tanto, esto generó bastantes dudas, y recién en el 2004, en la revista Nature, se publica un paper. Este paper lo publica el grupo de Johnson, en realidad es el grupo de Tillich, cuyo primer autor es Johnson, donde estableció la presencia de células germinales, stem cell, que permiten una renovación folicular, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es que hay una posibilidad de neoogénesis en los ovarios postnatales de
mamíferos. Por lo tanto, este primer paper fue muy controvertido porque se ponía bastante en duda si realmente eran células STEM o no. A partir de este trabajo, que esto fue hecho en ratones, pero a partir de este trabajo, en los últimos 17 años, hubo una cantidad de estudios que han demostrado la existencia en el ovario adulto de células madres ováricas. Estas son las ovarian stem cells, que eventualmente podrían contribuir a recuperar la reserva ovárica en casos de pérdida acelerada. Lo que se estableció en estos trabajos no solamente son hechos en modelos experimentales, sino también son trabajos realizados en ovarios de mujeres adultas, donde se aislaron estas células stem cells, se las caracterizaron mediante diferentes marcadores genéticos, y una vez que se las identificaron, se las pusieron en cultivo y se las inducieron a diferenciación, y se observó que estas células originaban nuevos ovocitos, ¿verdad? Se diferenciaban a ovocitos. Lo que también se viene postulando en los últimos años es que esta activación de neogénesis en los ovarios adultos podría estar vinculada con la ocurrencia de algún tipo de patología o tratamiento asociado a esa patología que desencadenaría una posible activación de esa neogénesis. Entonces, hoy en día no se pone ya en duda la presencia de stem cells ováricas en los ovarios de personas adultas, o sea, en ovarios postnatales. Lo que todavía no está demostrado es que esa neogénesis, digamos, sea capaz de restaurar la fertilidad en una paciente que esté sometida, por ejemplo, a un tratamiento quimioterápico, porque sabemos que igualmente estas pacientes entran en menopausia precoz. Entonces, hay una neogénesis, lo que pasa es que esta neogénesis no sería suficiente como para poder restaurar esa fertilidad. Bien, el conocimiento de los mecanismos básicos que subyacen a la formación, mantenimiento y regulación de la dinámica de la reserva ovárica resultan indispensables para la preservación de la fertilidad en la mujer y para la detección de predictores y blancos moleculares que permitan desarrollar un apropiado manejo en casos de pérdida de fertilidad. Por tal motivo, nuestra misión, o sea, nuestro grupo de trabajo en la Universidad Maimónides, desde el 2016 hasta la fecha, nos propusimos estudiar todos los mecanismos genéticos que regulan la formación y activación de la reserva ovárica y la eliminación constitutiva y masiva de esas células germinales, además de estudiar la presencia de células STEM en ovarios postnatales. Nosotros presentamos diferentes líneas de investigación. Me apareció una ventanita ahí, ¿no? No sé si ustedes ven. Nosotros presentamos diferentes líneas de investigación. Una de ellas es la que, digamos, diferentes líneas de investigación que tratan de resolver o echar luz, digamos, a todos estos objetivos que nosotros nos propusimos. Disculpen, ¿ustedes ven bien la pantalla? Hola, sí, se ve bien. El tema es que, claro, tenés un error dentro de la aplicación de Zoom. Esto debería desaparecer en un ratito, pero claro, por la baja conexión a internet que capaz tenés, puede ser que aparezca. Ok. Bueno, entonces, uno de los trabajos que nosotros realizamos es la criopreservación de tejido ovárico en pacientes, digamos, infantos juveniles, que están, digamos, vinculadas a un proyecto de preservación de la fertilidad por presentar alguna patología oncológica extragonadal, y lo que nosotros hacemos en estas pacientes es analizar la reserva germinal y su dinámica de crecimiento in vitro, además de estudiar la apoptosis y la autofagia. Bueno, ya
las presentaciones anteriores hablaron de cómo la quimio y la radio tienen como principal daño colateral la destrucción folicular, lo que conllevaba entonces una pérdida de la función endocrina y reproductiva, y sabemos también que, por lo que escuchamos en los seminarios anteriores, que esta pérdida es dependiente de la dosis, del tipo de drogas utilizadas y de la edad de la paciente en el momento de realizar el tratamiento. También por lo que escuchamos en la charla anterior, el congelamiento de tejido ovárico sería la opción más adecuada en pacientes infantojuveniles con patologías oncológicas extragonadales, debido justamente a la condición reproductiva y social que tienen estas pacientes, y además porque es una de las opciones que nos permite restaurar la totalidad de las funciones ováricas. Bueno, ¿y por qué entonces esto? Bueno, justamente porque en los últimos casi 20 años lo que se ha estado estudiando son diferentes técnicas de criopreservación de corteza ovárica. Hay un montón de trabajos que informan, digamos, los diferentes tipos o métodos de congelamiento. Hay congelamiento lento, vitrificación de corteza, y qué tipo de daños ocasionan a esa reserva folicular. Lo que sí se estableció es que justamente el pool de folículos primordiales es una masa resistente al congelamiento y descongelamiento. Y dentro de las técnicas de criopreservación se vio que que ofrecen mejores resultados en cuanto a ocasionar menos daño en este pool folicular es la vitrificación del tejido. Entonces, como lo que vimos recién, la criopreservación de tejido y su posterior autotrasplante es entonces la más utilizada o la más idónea para las pacientes infanto-juveniles. Sin embargo, como también vimos, puede existir el riesgo de reintroducir células malignas en este tejido autotrasplantado, sobre todo en aquellos cánceres hematológicos, y sabemos que es una de las patologías más frecuentes dentro de este grupo etario. Entonces, en los últimos años se han empezado a desarrollar nuevas técnicas más seguras para poder preservar la fertilidad en estas pacientes, y una de ellas es el crecimiento folicular in vitro para la obtención de ovocitos aptos para la fecundación. Entonces, esto llevó a que se tengan que estudiar diferentes vías de señalización que estén participando en la activación, ¿sí?, de ese pool de folículos de reserva para poder desarrollar este crecimiento o simular este crecimiento de los folículos in vitro. Los sistemas de cultivo actuales, entonces, lo que intentan simular o emular sería este desarrollo que ocurre in vivo. Entonces, se empezaron a desarrollar cultivos o sistemas de cultivo folicular en 2 pasos, donde el primer paso consiste en colocar los fragmentos de corteza ovárica en medios de cultivo que tengan algún tipo de activador, y ahora voy a explicar un poco esto, de esos folículos primordiales. O sea, lo que se va a hacer es activar ese pool de folículos primordiales in vitro y sostener su crecimiento hasta el folículo secundario, momento en el cual sabemos que las condiciones de crecimiento o necesidades, digamos, de factores de estimulación son diferentes a partir de ahora. Por lo tanto, lo que se va a hacer son biopsias bajo lupa de esos folículos secundarios. Se van a biopsiar esos folículos secundarios, se van a empezar a colocar en cultivos de manera individual, o sea, se los va a cultivar cada folículo secundario de manera individual, colocándolo en otro medio de cultivo con las necesidades, digamos, del medio y las necesidades de moléculas de crecimiento necesarias para esta etapa. A partir de ahí, esos folículos secundarios van a ir comenzando a crecer hasta folículos centrales más maduras, hasta obtener un ovocito. Posteriormente, esos ovocitos van a ser sacados de esos folículos
antrales y se los va a colocar en otro medio de cultivo para realizar la maduración de esos ovocitos. Esos ovocitos M2 maduros son los que se congelarían, porque son los óptimos para luego hacer las técnicas de fertilización in vitro. Esto es muy complejo, simular esto in vitro es muy complejo, por lo tanto se tienen que conocer los mecanismos que subyacen a todo este crecimiento y activaciones de vías de activación que participan en estas etapas del desarrollo. Una de las vías que se está estudiando mucho es la vía del PI3K AKT. Esta vía es una vía muy, digamos, importante dentro de los folículos primordiales. Tiene varios representantes en esta vía. Yo me voy a enfocar a FOXO3 y PTEN, donde básicamente lo que ocurre es que, si vamos a la imagen, lo que tenemos que PIP3 lo que va a hacer es una molécula que va a fosforilar a AKT. ¿Qué pasa? Tenemos PTEN. PTEN es una molécula inhibidora de esta vía PI3K. ¿Y de qué manera? Lo que hace es que impide la fosforilación de AKT. Al AKT no estar fosforilado, no puede estar activo, no está activo. Por lo tanto, esto provoca que FOXO3 quede dentro del ovocito del folículo primordial, provocando que este folículo primordial quede inactivo, ¿sí? O sea, no crezca, queda ahí. Entonces ahí tenemos FOXO3 nuclear. Cuando PTEN no está, PIP3 puede fosforilar AKT, AKT fosforilado está activo, esto provoca que venga y fosforile y active a FOXO3 nuclear. FOXO3 nuclear genera, digamos, se exporta al citoplasma del ovocito y eso genera la activación del folículo primordial y su posterior crecimiento a folículo primario y secundario. Entonces, esto es uno de los participantes de esta vía, por supuesto que no es el único. Entonces, FOXO3 y PTEN en el ovario humano actuarían como posibles reguladores en la determinación y dinámica de la masa germinal, con roles específicos durante la formación y el desarrollo del tejido germinal en consonancia con la madurez de la gónada. ¿Y qué se está empezando a hacer in vitro? Bueno, justamente utilizar inhibidores de PTEN, como el vanadato, que es un inhibidor de PTEN, para poder activar esos folículos primordiales presentes en la corteza ovárica. ¿Cuál es el problema que manifestaron, digamos, o que arrojan estos trabajos? Es que se produce una buena activación de esos folículos primordiales, pero la calidad de los folículos antrales generados es bastante baja. O sea que se produce activación, pero de mala calidad. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos de trabajo? Bueno, justamente estudiar en los tejidos ováricos provenientes de pacientes infantojuveniles con patología oncológica extragonadal que ingresaron a un programa de congelamiento de tejido ovárico para preservar su fertilidad. Lo que hacemos es primero realizar todo un análisis histológico y una semi-cuantificación folicular de esos fragmentos de tejido que se van a congelar. O sea, uno de ellos se va a estudiar para esto. Después lo que hacemos es justamente un análisis de cómo está esa reserva. O sea, nosotros no nos quedamos solamente con el recuento y el análisis histológico, sino que empezamos a estudiar diferentes marcadores genéticos o moleculares que nos permitan conocer el estado de esa reserva folicular. Para eso estudiamos la apoptosis y estudiamos diferentes genes vinculados a la vía extrínseca y intrínseca de la apoptosis, básicamente el sistema FASL y la familia BCL2. Estudiamos también otro mecanismo de muerte que se sabe que está presente en el ovario humano, además de la apoptosis, que es la autofagia. ¿Sí? Para ello estudiamos diferentes marcadores relevantes de este proceso. Estudiamos también genes vinculados con la vía PI3K-AKT, ¿sí? FOXO3, PTEN, y también incluimos FOXO1, que son todas estas moléculas que participan en la activación de este pool de reserva.
Y después tratamos de usar marcadores que nos permitan verificar presencia de stem cell en estos ovarios postnatales. Bien, ¿qué tenemos hasta el momento? Bueno, yo acá les voy a mostrar digamos, las muestras que estuvimos analizando en los últimos años. Tenemos un total de 40 muestras de tejido ovárico provenientes tanto de instituciones privadas como del Hospital Gutiérrez. La franja etaria va entre los 3 y 19 años. Tenemos pacientes tanto premenárquicas como posmenárquicas. Y tenemos, bueno, acá en las muestras diferentes patologías oncológicas, y algunas de ellas habían recibido quimioterapia previo a la criopreservación de tejido y otras no. Bien, ¿cuál es la metodología que nosotros utilizamos para poder cumplir con todos estos objetivos? En relación, bueno, a la parte histológica, que nosotros hacemos es primero un estudio anatomopatológico. En la universidad contamos con una anatomopatóloga que hace ese estudio para que nos indique si es un tejido que presenta una anatomopatología de normalidad. Y después hacemos una evaluación de toda esa reserva folicular en ese fragmento que nosotros recibimos, mediante una semicuantificación de los diferentes estadios foliculares en cortes teñidos con hematoxilina eosina. Luego, los genes vinculados a la apoptosis, autofagia, la vía PI3K y las stem cell las estudiamos todas estas a través de inmunistoquímica, inmunofluorescencia, Western blot y real-time PCR. También hacemos un estudio de la apoptosis por túnel y Caspasa-3. Túnel nos está indicando un estudio de la apoptosis tardía, y Caspasa-3 clivada es un estudio de la apoptosis temprana. Bueno, a partir del estudio del tejido, digamos, de la reserva folicular, esa semicuantificación que hacemos, nosotros armamos un informe. Este informe se lo brindamos al médico, digamos, tratante, o al médico cirujano que está tratando, digamos, a la paciente. Básicamente lo que nosotros acá informamos es, bueno, por supuesto, la fecha de recepción de la muestra, la institución donde se realizó, la edad de la paciente en el momento que realizó la criopreservación, el tipo de tejido que recibimos, que por supuesto siempre es corteza ovárica, las mediciones que tiene ese fragmento que nosotros recibimos, la patología de esa paciente, y acá contamos lo que hacemos. Nosotros en la universidad hacemos la inclusión de ese tejido en parafina, y se realizan cortes seriados de todo el tejido completo, de todo ese fragmento completo, se realizan cortes seriados de 5 micrones. Fíjense que en este caso se realizó para esta paciente un total de 449 cortes. Luego se hacen tinciones con hematoxilina eosina y se pasa a contar al microscopio óptico la cantidad de folículos que tienen. Fíjense que en este caso yo conté 91 cortes de tejido, contando un total de 11.639 folículos, donde vosotros vemos que la masa de primordiales es la más representativa. Esto lleva bastante tiempo, porque bueno, imagínense que uno tiene que estar sentado al microscopio contando estos folículos, empleando una técnica particular para evitar repeticiones en el conteo, por supuesto. Bueno, y para contar un poco todo esto que nosotros hacemos, me voy a centrar particularmente en los resultados publicados en una de las publicaciones que realizamos en el 2019, en la revista Journal Ovarian Research, que lo que publicamos nosotros acá fue la reserva germinal y proteínas vinculadas a la apoptosis en ovarios infanto-juveniles, digamos, humanos. Me voy a centrar particularmente en los resultados de este trabajo, que es un fragmento o una porción de lo que nosotros realizamos en la universidad. En este paper, en este trabajo, incluimos un total de 12 pacientes. Estas 12 pacientes, perdón, van de los 7 a los 19 años, solo una de ellas era premenárquica, el resto eran todas posmenárquicas. Acá vemos las diferentes patologías oncológicas, y 6 de estas pacientes habían recibido quimioterapia previo a la cirugía, y ahí están las diferentes drogas utilizadas en el esquema de tratamiento.
Bueno, ¿qué pasó con respecto a la histología y a la reserva folicular que mostraron estas pacientes? Bueno, primeramente, el estudio anatomopatológico nos brindó la información de que era un tejido sin alteraciones, digamos. Por otro lado, lo que observamos en el recuento folicular es que todos tenían una foliculogénesis activa, viendo por supuestamente esa clara diferencia entre la paciente premenárquica y posmenárquica, porque nosotros pudimos ver claramente que en la premenárquica teníamos reflejado el reclutamiento inicial, porque llegamos a ver hasta folículo atrésico, antralatrésico, mientras que en las pacientes posmenárquicas sí podemos ver reflejado ese reclutamiento cíclico porque podíamos observar presencia de cuerpos lúteos y cuerpos albicans. Todas ellas presentaron un elevado porcentaje de folículos primordiales, ¿sí? Esta fue la principal, digamos, reserva o masa folicular contada. Ahora, a pesar de ser la más representativa, sí encontramos una amplia variación, en el número contado. Es así que vimos pacientes que tenían desde 99,9% de folículos primordiales a pacientes que tenían un 50% de primordiales. Y esto justamente es porque nos está reflejando esa distribución folicular heterogénea y azarosa que presentan los folículos dentro de la corteza ovárica, que esto por supuesto está vinculado con la formación de la gónada durante el periodo prenatal. Sin embargo, a pesar de encontrar esta amplia diferencia, siempre el pool de folículos primordiales fue el más representativo, o sea, el más abultado que nosotros hemos contado, y por supuesto que nuestro recuento no es determinante si ese tejido se congela o no. Recordemos que en paralelo se recibe estas muestras, yo recibo un fragmento para analizar y en paralelo se está congelando ese tejido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo puedo estar analizando un fragmento de tejido donde tengo pocos primordiales, por así decirlo, pero en los otros fragmentos que se están congelando puede haber mucho más. Entonces, ¿cuál sería entonces la importancia de poder hacer esto? Bueno, la importancia es que esta semi-cuantificación de folículos y este análisis histológico de ese tejido que se va a congelar, sumado con los valores hormonales de esta paciente, nos está reflejando, digamos, la reserva ovárica que tiene, o sea, son las herramientas que nosotros disponemos hasta el momento para tener información sobre ese tejido. Un dato importante es que no se observaron diferencias significativas en el pool de folículos primordiales de pacientes que habían recibido quimioterapia versus las que no, ¿sí? O sea, nosotros no contamos, por ejemplo, menos primordiales en las que habían recibido quimio antes de la cirugía. Esto justamente está en concordancia con lo observado con el grupo de Duncan en el 2015, donde dice que el ovario adolescente presenta folículos independientemente de la historia del tratamiento recibido. Lo que nosotros acá estamos diciendo es que no se reflejaría en una disminución de la reserva de folículos primordiales, sino lo que se vería afectado es la calidad de esos folículos primordiales. Entonces, acá nosotros hicimos diferentes estudios en cuanto a proteínas vinculadas con las células, digamos, stem cell. BASA es un marcador de células germinales presentes, justamente es un marcador característico de las células germinales, y OX4 es un marcador de pluripotencialidad. Yo acá lo que les estoy mostrando es inmunistoquímica, que son las fotos que están viendo, donde vemos folículos primordiales positivos para BASA. BASA estuvo presente particularmente en folículos primordiales, primarios y eventualmente algunos secundarios, pero en general los secundarios eran negativos, estaban más vinculados con los folículos de reserva. Mientras que OX4 estuvo también presente en esta masa de reserva, en folículos primordiales, presentando dos localizaciones. ¿Por qué? Porque OX4 es una proteína que sufre un splicing alternativo, teniendo dos isoformas. La isoforma A, que tiene una localización nuclear y está vinculado con la pluripotencialidad de esa célula,
y la isoforma B, que es que tiene una localización citoplasmática, y se da en estadios un poco más avanzados de esa diferenciación de célula madre. Y está más vinculado con la sobrevida de esa célula que con la pluripotencialidad. Nosotros vimos folículos primordiales que presentaban OCT4 positivo, tanto en núcleo como en algunos casos citoplasma. O sea que pudimos detectar las dos isoformas en esta reserva folicular. Esto también fue corroborado haciendo estudios de Western blot, que es a nivel proteico, y de real-time PCR, que es a nivel de ARN mensajero. Bien, ¿qué pasó con...? Y Tati, perdón, te ¿Sí? quedan 5 minutos. Bueno, entonces voy a pasar diapositivas. Bueno, el hallazgo de esto fue que BASA lo encontramos en el periodo postnatal, cuando en realidad siempre una característica de ovarios fetales, no había BASA positivo en ovarios adultos. Sin embargo, encontramos BASA positivo en ovarios infantos juveniles, que junto con la presencia de BCL2 en estos mismos folículos nos podría dar una idea de la supervivencia de ese folículo primordial. Bueno, como les dije, nosotros detectamos un incremento de la isoforma de OCT4A en pacientes que presentan quimioterapia. Esto es importante porque nos estaría diciendo que eventualmente esa quimioterapia podría estar aumentando la actividad stem cells en esos ovarios. O sea, nosotros vimos que OCT4 estaba presente en esa masa de folículos de reserva, y encontramos que en las pacientes que habían recibido quimio tenían una mayor expresión del OCT4A nuclear, que está vinculado con la pluripotencialidad. Por lo tanto, la quimioterapia, como la presencia de esa patología tumoral extraconadal, comprometen la homeostasis y pueden ser suficientes para disparar la actividad stem cell. Después, bueno, analizamos las proteínas de la apoptosis como VAX y BCL2. También estudiamos MCL1 y DID en el ovario, y particularmente lo que quiero decir esto es que todas estas proteínas de la apoptosis se manifiestan que igual que en ovarios de pacientes infantos juveniles que no tienen patología oncológica, excepto la proteína BCL2. La proteína antiapoptótica BCL2 sí mostró un patrón diferente, observándose particularmente en la masa germinal de reserva, en folículos primordiales y primarios, y esto lo manifestaron las pacientes infantojuveniles con patologías oncológicas extragonadales. El resto de las pacientes, o sea, pacientes que hemos estudiado por presentar algún tipo de quiste benigno o alguna patología ginecológica benigna, no tenían BCL2 en la reserva germinal. Entonces, BCL2 puede ser como una respuesta protectora frente a ese cáncer extragonadal. Sabemos que el cáncer en sí es una enfermedad que induce el estrés oxidativo y que genera un efecto tóxico sobre células normales, y la detección de BCL2 junto con OCT4 en la masa de folículos primordiales sería, digamos, de buen pronóstico en cuanto a la calidad de esa reserva folicular. Bueno, también estudiamos la vía extrínseca de la apoptosis mediante marcadores de FAS y su ligando, no me voy a detener en esto. Estudiamos la apoptosis por túnel y por caspasa 3 clivada, donde vimos que, lo que quiero destacar de esto es que recordemos que la apoptosis por caspasa 3 detecta un estadio inicial de la apoptosis. Ya por supuesto es irreversible, pero es un periodo temprano. ¿Qué es lo que pudimos observar? Observamos que los folículos primordiales presentaban caspasa 3 clivada, o sea que había folículos primordiales que ya tenían una marca, ¿sí?, para entrar en la apoptosis. Entonces, vimos que algunos presentaban marcadores de supervivencia, y vimos que otros no podrían ser, digamos, no podrían ser rescatados porque ya tenían marca de apoptosis temprana. Bueno, y para ir terminando, lo que yo quiero concluir esto es que, bueno, durante mucho tiempo se mantuvo la idea de que las hembras de mamíferos nacían con un pool de ovocitos finito y no renovable. Como les dije, a partir del año 2004 se detectó en ovario de ratón adulto una población de pequeñas células
en el epitelio de superficie con características de stem cell, sugiriendo la posibilidad de neogénesis luego del nacimiento. 17 años después sigue habiendo controversias a este respecto, sin embargo, la presencia de stem cells en ovario adulto para regenerar la vía germinal ya es un hecho probado. Entonces, ¿qué decimos nosotros con nuestras observaciones? Que la detección de marcadores antiapoptóticos como BCL2, sumado a la presencia de OX4A, particularmente la nuclear, en pacientes adolescentes con cáncer extragonadal, aportaría nueva información sobre esa actividad stem cell en respuesta a condiciones de estrés. Y además esto nos estaría, digamos, dando una perspectiva adelantadora para restaurar la fertilidad a través de técnicas de cultivo folicular in vitro, porque si nosotros decimos entonces que esas pacientes tienen una reserva folicular con marcadores de buena calidad o de neogénesis, podemos tener una, digamos, mejor respuesta cuando los estamos cultivando esos folículos in vitro para obtener una mejor calidad del ovocito. Gracias, disculpen lo largo. Muchas gracias, Itati. Ahora vamos a responder las preguntas. Les comento que la grabación de este Ateneo va a estar en la página de ADEPA. Le vamos a avisar en qué momento va a estar disponible. Están conectadas las tres. Acá empezaríamos. Y una pregunta de Sonia Bengolea para la doctora Maidana es: ¿cuándo inicia tratamiento en estadio Tanner 2? Si se puede realizar con análogos trimestrales o solo mensual. Y tratamiento... ¿Está destrabada, Cari? No sé si está. Acá está. Ahí está. Acá está. Hola. ¿Sí escuchaste, Cari? Hola. Sí. ¿Escuchaste la pregunta? No, se frizó la imagen. ¿Qué? La pregunta es... Hola. Si cuando se inicia tratamiento con análogo en estadio de Tanner 2 se puede realizar con análogos trimestrales o mensual. En realidad no hay mucho descrito en la bibliografía. Lo que sí se decía es que se prefería el análogo mensual, la aplicación mensual, porque uno de los efectos adversos era mayores hemorragias en la aplicación. De todas formas, recordar que los análogos justamente se usan para prevenir hemorragias, pero que podía ocasionar una hemorragia en la trimestral, podía producir más hemorragia, pero recordemos que estos justamente los análogos se usan de plaquetopenia. No sé si se escuchó o se entendió. Perfecto, sí, gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Se elegiría la mensual. Sí, por lo menos para los primeros meses, la mensual. Los primeros 6 meses, que es la instrucción. Bien, otra pregunta, Cari. En el primer caso clínico, ¿la paciente deberá a futuro realizar el trasplante de tejido ovárico criopreservado sí o sí, o habrá posibilidad de realizar algún tratamiento de fertilidad alternativo? No entendí mucho la pregunta. ¿Dónde está Karina? No sé si escucho. ¿Escuchaste, Karina? ¿Karina? Es bastante complicado lo virtual también, pero bueno, es lo único que podemos hacer en este momento. Karina, bueno. Si no pasamos... Pasamos a la segunda, a la otra. Karina... Buscando si no para después. ¿Y en el primer caso clínico qué? Vamos.
Si en el primer caso clínico la paciente deberá a futuro realizar el trasplante de tejido ovárico criopreservado sí o sí, o habría alguna posibilidad de realizar algún tratamiento de fertilidad alternativo. Sí, hay otra que era maduración in vitro, que igualmente creo lo mencionó la doctora Bonifacio. Existe otra posibilidad, que es madurar estos ovocitos y luego trasplantarlos. Sí, pero sí existe otra posibilidad. Bueno, esa no, esa pasala porque es de varón. Preguntan si hay respaldo legal para la disponibilidad de tejido ovárico ante el fallecimiento de una paciente. ¿Se establece ese punto en el momento de la toma de consentimiento? Sí, se establece ese punto y ese tejido no puede ser utilizado. Ese tejido, luego del fallecimiento de la paciente, no puede ser utilizado. Perfecto. Otra pregunta es ¿por qué en las pacientes púberes no se usaron preservación de ovocitos? Primero porque no contábamos, no teníamos mucho tiempo. Justo en todas estas pacientes teníamos como el tiempo muy limitado, ya teníamos el turno pero sí, en las pacientes lo ideal sería vitrificación de ovocitos. Perfecto. Otra pregunta es si el tejido ovárico postcrío implantado ortotópico dura 5 años y se decide utilizar para inducción de la pubertad, ¿ese mismo tejido no sería útil para el momento de la fertilidad? Lo que pasa es que el tejido se fracciona y se puede utilizar una porción para inducir la ovulación y otra para la fertilidad, pero bueno, sí, también hay que tener en cuenta, por eso algunos autores dicen de criopreservar el 50% del ovario, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Hay algún lugar a nivel público donde se pueda realizar criopreservación o translocación ovárica? Y si no, ¿cuál sería el costo? Translocación ovárica, sí, en el hospital nosotros lo hacemos y lo hemos hecho en algunos pacientes con indicación, pero lamentablemente la criopreservación en estos momentos me parece que no. En el hospital había un proyecto para realizar un centro de fertilidad con laboratorio, pero bueno, lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Claro, eso Estamos quedó, en eso. Quedó con la pandemia, quedó en stand-by. Sí. ¿Qué técnica utilizan para criopreservar el tejido ovárico? ¿Vitrificación o slow freezing? ¿Utilizan un sistema abierto o cerrado? Es vitrificación. En realidad se utilizan las dos técnicas. Últimamente se vio que la vitrificación tiene los mismos resultados que la congelación que se utilizaba al principio. Pero bueno, eso me parece que por ahí María y Tati estarían en condiciones de poder responderlo mejor que nosotras, ¿no? Sí, podés contestar otro. Hacemos a otro. ¿Y Tati? A ver, acá hay que descontar. Sí, acá estoy. Por lo que tengo entendido, la vitrificación tiene mejores resultados, es un poco más costosa, requiere de un tipo de medios de cultivo y una forma de cortar el tejido diferente. Creo que la mayoría de centros realizan congelamiento lento y algunos vitrificación de tejido ovárico. Un poquito más. Y otra pregunta, si existe recuperación de función ovárica a medida que se aleja del tratamiento quimioterápico, 2 a 7 años post quimioterapia, si se ha observado recuperación y embarazos. ¿Puedo hacer alguna disquisición al respecto? Esa lo dije yo. No, lo que más me parece difícil es la elección del paciente a quien hacer la criopreservación del tejido ovárico. Porque uno sabe, por ejemplo, que los pacientes que van a trasplante de médula ósea se afectan casi el 100%. Pero los otros pacientes, por ejemplo, un paciente con linfoma de Hodgkin,
tiene posibilidad muy importante de recuperación sin ninguna técnica. Y se ha visto recuperación de la función ovárica 2 a 7 años después de haber terminado la quimioterapia, y se han visto embarazos exitosos. Entonces, y como las mujeres que nosotros tratamos son muy jóvenes, la posibilidad de que recuperación de función ovárica es grande. Entonces, eso es la dificultad que yo veo para elegir a quién criopreservar siendo una mujer joven. No tengo duda que los trasplantes de médula ósea tienen que ir hacia la criopreservación, pero no sé las otras patologías. Bueno, no sé quién quiere contestar esta pregunta. Cari, Miriam. No, es que sí, no, es que en realidad sí, es verdad lo que dice la doctora Pasqualini, existe en los trabajos, pero justamente tratamos de personalizar no solo por el riesgo de gonadotoxicidad, también se considera la sobrevida de la paciente, un montón de cosas tenemos en cuenta, y sí es verdad que hay recuperación, o sea, no es que todas son enfermas, o sea, no es eso, de hecho las leucemias, que son la patología más prevalente, en general, el tratamiento, tanto por la enfermedad como por el tratamiento que utilizan, tiene bajo riesgo gonadotóxico. Y los linfomas mejoró mucho después del cambio de esquema en cuanto a la gonadotoxicidad. Sí, coincido con eso. Y la otra observación es que es distinto si vos estás tratando mujeres adultas, porque aunque las leucemias no se altere su fertilidad, no se altera su fertilidad hasta los 30 años, pero después entran en menopausia. Claro. Es decir, que si vos estás hablando de una mujer de 25, 30 años para criopreservar o no sé, o preservar el ovocito, es distinto de hablar de un adolescente. Si uno piensa que ese adolescente va a tener mucha posibilidad de tener un hijo antes de los 30 años, que tal vez sea el concepto más conveniente. Sí, de hecho hubo una diapo, quizás la pasé muy rápido, pero estaba. Perdón, no, tenemos muy poco tiempo porque tenemos que desocupar el lugar. Me queda una pregunta para la doctora Itatí. Si existen estudios sobre la constitución cromosómica de los ovocitos de folículos primordiales de tejidos de cortezas ováricas en este tipo de pacientes. Estudios cromosómicos en pacientes infanto-juveniles que criopreservan tejido ovárico, decíamos. Yo hasta la fecha no conozco que se haya hecho en este grupo de pacientes como trabajo yo. Sí, por supuesto, hay estudios cromosómicos realizados en adultos y en ovarios incluso fetales, donde estarían indicando que aquellos ositos que presentan daños cromosómicos son los que primero entrarían en atresia y muerte por apoptosis. Ya está todo. Perfecto. Las presentaciones. Otra pregunta para la doctora Albamonte, si puede comentar la relación entre el cultivo de ovocitos criopreservados y la modificación epigenética. Sí, la epigenética es ahora es como hay un auge en los últimos años sobre el estudio de la epigenética, se está viendo que no solamente el cultivo, sino también las técnicas de preservación las técnicas de reproducción asistida, donde se le suministra diferentes tipos de hormonas, estarían generando modificaciones epigenéticas en el ADN, lo que podría conllevar a algún tipo de desarrollo a una enfermedad. Lo que pasa es que los resultados están hechos principalmente en ratones, todavía son controvertidos, algunos dicen que, influyen más que otros. Por el momento nosotros no estamos trabajando en la línea femenina estudiando la epigénesis. Y en el laboratorio tenemos un grupo que estudia en la línea masculina, pero particularmente cuando son testículos o que están sometidos a algún tipo de droga como la cocaína. Bueno, perfecto, muchísimas gracias a todos. Y nosotros tenemos que dejar el aula en este momento, así que les comento que van a estar las presentaciones en la página de ADEPA y que también vamos a tratar de ver si las disertantes
pueden contestar las preguntas que quedaron pendientes, pero con el tiempo y con las complicaciones que se hacen con este sistema de Ateneos no nos alcanzó el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y damos por terminado este Ateneo.